Hechos capítulo 9. Y hoy vamos a hablar de un tema sobre la conversión de Saulo. Creo que conocemos la historia, pero vamos a notar algunas cosas que creo que no hemos fijado en los detalles o lo que sea. Pero es una conversión importantísima. ¿Por qué? No más importante que cualquier otra persona, pero Dios va a usar a este hombre para avanzar su evangelio, para avanzar a su iglesia. Y me encanta lo que vemos aquí. Vamos a leer, para empezar, los versículos 1 a 9, ¿vale? Hechos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Y tenemos los versículos en la pantalla, creo. Sí, bien. Porque normalmente cambio la cosa de vez en cuando, entonces no sé si he puesto los versículos ahí al principio o no, pero vamos a leer los primeros 9 versículos de capítulo 9. Vamos a hacerlo como siempre. Yo empiezo con versículo 1, luego, vamos a seguir con esa dirección, ¿vale? Elizabeth con el versículo 2 y vamos así hasta que terminamos con versículo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vale, vamos a orar. Padre Sea, gracias por este día. Gracias por ese momento en que realmente podemos enfocarnos en lo que es más importante que cualquier otra cosa que vamos a hacer ese domingo. Más que las alabanzas, más que la lectura al principio, más que el compañerismo, es la enseñanza de la palabra de Dios. Ayúdanos a entender exactamente lo que significa la conversión de Saulo, este gran hombre, para que podamos aplicar nuestras vidas, para que cuando salgamos esas puertas, ese salón, pues salimos diferentes. Escóndeme detrás de la cruz para que la gente no vea a mí, ni que están enfocados en lo que digo yo, sino que deja tu Espíritu Santo obrar en sus corazones para aplicar esos versículos en el sitio perfecto para impactar a sus vidas, para cambiarles, para llevarles en su camino de santificación. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, como vemos aquí este hombre Saulo, que hoy también puede ser el día en que pone su fe en ti para su salvación. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estamos de calor y frío? ¿Tenemos frío, calor? ¿Estamos bien? Bien. Pues yo también. La conversión de Saulo de Tarso, el principal perseguidor de la iglesia de los cristianos en ese momento, fue quizás el mayor evento fuera del día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo en esta época de la iglesia. El próximo gran evento sería la conversión de los gentiles en Hechos capítulo 10. Es lo que vamos a ver en algunas semanas más adelante. Y Saulo, que vamos a ver que va a ser Pablo, se convertiría en el apóstol a los gentiles. Entonces Dios va a salvar a este hombre ahora mismo, y luego vemos va a crecer bastante en muy poco tiempo, y vamos a ver a Dios usar a este hombre para llegar a los gentiles. Pero antes que él pueda llegar a los gentiles, también vamos a ver que Pedro
que es el hombre que vamos a estudiar no la semana que viene, sino la semana después, que él va a predicar a los gentiles, aunque Pablo se llama el apóstol a los gentiles. Dios continuó trabajando en su plan para llevar el Evangelio al mundo entero, como hemos visto la semana pasada, que Dios quiere que cada persona escuche el Evangelio, que el Evangelio sea predicado a todo ser humano. Hemos visto que cada parte de la creación de la humanidad, de los hijos de Noé, ha recibido, o que va a recibir en esos primeros 10 capítulos de Hechos, van a recibir el Evangelio. Charles Spurgeon dijo: Saulo fue un gran hombre y no tengo dudas de que en el camino a Damasco montó un caballo muy alto, ¿vale? Pensando que es alguien. Pero unos segundos bastaron para alterar al hombre, cuán pronto Dios lo derribó. Eso es como Dios trabaja, ¿no? Los hombres que piensan que somos alguien, ¿no? Que pensamos que somos mucho más de lo que somos, pero Dios tiene una forma para humillarnos, para dejarnos como que somos nadie, que somos nada. El relato de la conversión de Saulo de Tarso se da 3 veces en Hechos, en los capítulos 9, donde estamos ahora, en el capítulo 22 y también en el capítulo 26. Entonces tenemos que saber que la conversión de este gran hombre, de ese perseguidor principal de la iglesia, su conversión es muy importante para que Dios pueda realmente avanzar su plan para la salvación del mundo. Según el registro que tenemos aquí, el capítulo 9, Saulo experimentó 4 encuentros o 4 momentos, enseguida, ¿no? Que va a transformar su vida. No solamente que va a conocer a Jesús, sino que él va a conocer a 4 grupos que va a transformar su vida. Primeramente, él conoció a Jesucristo. Él conoció a Jesucristo. Cuando miras al Saulo en el camino, ves a un hombre muy celoso que realmente pensó que estaba haciendo un servicio a Dios al perseguir a la iglesia. Es lo que estaba pensando Saulo, que yo estoy haciendo bien porque Dios quiere quitar esos seguidores de Cristo, ese Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no es el Dios ni es el Mesías. Entonces mejor que quitamos ellos de esta tierra para que no corrompen más judíos. Hechos 9, versículos 1 a 2, como hemos leído. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, él fue al hombre más grande de judaísmo, ¿vale? Él tuvo una reunión con él para hablar sobre la cosa que estaba pasando. Y eso es lo que hizo ahí en esa reunión con el sumo sacerdote, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, estamos hablando de este camino que es Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Saulo, pensando que está haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios en su vida, persiguiendo a la iglesia, quitando a estos hombres y mujeres que eran de este camino, el camino de Jesucristo, que no estaban siguiendo los caminos del judaísmo, ahora han tenido sus ojos abiertos y han visto a Jesús como Mesías, como es, y han decidido seguir a él. A pesar de su gran aprendizaje, estamos hablando de Saulo, un hombre que es de la ciudad de Tarso, pero que pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén, siendo enseñado de este hombre Gamaliel. Es un hombre de mucho aprendizaje. Saulo estaba espiritualmente ciego y no entendía lo que el Antiguo Testamento realmente enseñaba acerca de Mesías. Tenemos que entender esto. Un hombre que
ha dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios, a estudiar las leyes de Dios, las leyes de Moisés, las leyes que tienen los judíos, aparte de lo que Dios ha puesto, más encima estudiar las profecías. ¿Lo he dicho bien? ¿Las profecías? Bien, bien. Este hombre, aunque era así de estudio, pues no sabía lo que entiende la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que significa la Biblia, lo que realmente dice el Antiguo Testamento acerca de Mesías. 2 Corintios 3, 12 a 16 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquel que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, estamos hablando, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está diciendo que los judíos todavía están viendo el Antiguo Testamento tras un velo, que todavía están ciegos a lo que realmente dice el Antiguo Testamento, porque no han confiado en el Mesías, que es Cristo, porque dice aquí que Cristo quita el velo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, eso es Pablo hablando. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, que pueden leerlo, pero no van a entenderlo. Y versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es que no entienden lo que pone en el Antiguo Testamento. Aunque entienden las palabras, no entienden el significado. Y Pablo o Saulo en ese momento era así. Como muchos de sus compatriotas, tropezó con la cruz porque él dependía de su propia justicia y no de la justicia de Dios. Tenemos que recordar que el judaísmo en el judaísmo, el judío tuvieron que depender de lo que él podía hacer, guardar la ley. No dependía de la justicia de Dios por su vida cotidiana. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué es un tropezadero para los judíos? Porque eso significa que no pueden depender de su ley, de su forma, de su sistema, sino que tuvieron que depender de un hombre, se llama Jesús. Y no reconocieron a Jesús como el Mesías. Damasco tenía una gran población judía y ha sido estimado que bien podría haber entre 30 y 40, fíjate, sinagogas en esa ciudad. Estamos hablando de 30 a 40 sinagogas en la ciudad de Damasco. Eso dice o habla de que hay una gran población judía ahí en esa ciudad. El hecho de que ya había creyentes ahí, que es peligroso para ellos, indica cuán efectiva o eficaz había sido la iglesia en difundir el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender, para un creyente era una ciudad que es igual de judío como Jerusalén, porque realmente implica dolor, implica sufrimiento, implica cosas malas para el creyente, ¿no? Es lo que estaba pasando en Jerusalén. Y si los judíos son tan celosos como en Judea, como en Damasco, como en Jerusalén, pues va a ser igual. Algunos de los creyentes pueden haber huido de la persecución en Jerusalén, por lo cual Saulo quería autoridad para traerlos de vuelta a Jerusalén para ponerlos presos en la cárcel.
Saulo, de repente se encuentra en el suelo, ¿no? Porque estaba en camino hacia Damasco, estaba en camino para llegar y descubrir quién está en la ciudad, quién está siguiendo el camino de Jesús, el camino de Cristo, para que puede traerles de vuelta a Jerusalén, para ponerlos en la cárcel. Y en un momento, en un instante, podemos decirlo, que estaba en el suelo. Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue un golpe de calor o un ataque de, ¿qué es la palabra? Un ataque epiléptico, lo que lo llevó ahí al suelo, sino una reunión personal con el Señor Jesucristo. Al mediodía vio una luz brillante del cielo y escuchó una voz que decía su nombre. Eso es impactante, ¿no? Chocante. Tenemos que imaginarlo rápidamente. Vamos a tomar un poco de tiempo para imaginar esto. Salgas de la iglesia y estás en camino en Adolfo Suárez haciendo algo, el día normal, ¿no? Disfrutando del sol, y luego de repente hay una luz más brillante que el sol que estaba ahí en tu camino y que dice tu nombre. Chocante, ¿no? ¿Piensas que es chocante, Diego? Sería chocante. Digo Diego porque Diego es el hombre más fuerte, más que trae un poco de miedo, ¿no? No, Diego no tanto. Pero incluso Diego va a estar ahí temeroso lo que va a escuchar de esa luz que estaba diciendo su nombre. Es una fantasma, ¿no? Es lo que piensan los hombres muchas veces. Pero que él era tan chocante que Saulo cayó de su caballo o de donde estaba montado y estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Hechos 22, 6 a 11 dice: Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no venía a causa de la gloria de la luz, no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Los hombres que estaban con Saulo, podemos imaginar su reacción, ¿no? Ellos también cayeron de la tierra, oyeron un sonido, pero no entendieron lo que estaba diciendo. Solamente Saulo en ese momento podía entender lo que estaba diciendo Jesucristo en ese momento. Se pusieron de pie estos hombres que estaban con él, desconcertados, escuchando a Saulo dirigirse a alguien, a una persona que está en medio de esa luz, pero sin saber lo que estaba sucediendo. Versículo 7 nos dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Saulo de Tarso, en ese momento, en ese acto de Jesucristo de aparecer a él, en esa luz tan gloriosa del cielo y decir su nombre, Saulo de Tarso descubrió algunas cosas maravillosas en este momento. Tenemos que recordar cuál fue la razón por la cual Saulo estaba en camino hacia Damasco: para perseguir a los creyentes, ¿no?
para coger los que son del camino de Jesús, para traerlos de vuelta a Jerusalén, para ponerles en la cárcel. Eso fue su plan. Pero ahora, en ese encuentro con Jesús, ya conoce Jesucristo. Este Jesús de Nazaret, como Jesús dice en ese momento, a quien Saulo estaba persiguiendo. Saulo ahora sabe dos cosas, o entiende dos cosas, podemos decir. Jesús de Nazaret estaba vivo. Jesús de Nazaret estaba vivo. ¿Por qué es importante que él sabe esto? Porque él piensa que Jesús no es Dios, no es el Mesías. Y si no es Dios, pues se queda muerto en el sepulcro porque es un ser humano como cualquier otro hombre. Pero este no es un solo hombre. Eso es un hombre y Dios. El Dios encarnado. Versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres? Y me encanta su respuesta aquí. ¿Quién eres? Y pone en mayúsculo, Señor. Reconociendo la autoridad de Jesús. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por supuesto, los creyentes habían estado constantemente afirmando esto, que es la resurrección de Jesucristo. Pero Saulo se había negado a aceptar este testimonio. Él era parte de los fariseos que dicen que eso no es posible, que Jesús no es el Mesías, que dicen que Jesús estaba blasfemando o estaba culpable de blasfemia al decir que es Dios. Ellos no creyeron que Jesús podía levantarse de los muertos. Pero ahora Saulo tenía que reconocer, este Jesús de Nazaret es el Jesús a quien matamos nosotros los judíos, a quien obviamente resucitó. Si Jesús estaba vivo, entonces Saulo tuvo que cambiar su opinión acerca de Jesús y su mensaje. Él tenía que reconocer que Jesús es el Dios vivo, que Jesús es el Mesías, y el mensaje que él trajo, la salvación por la fe puesta en él, es verdad. Y él tiene que reconocerlo. Tenía que arrepentirse, algo difícil de hacer para un fariseo de los fariseos. Entonces, él tenía que reconocer que Jesús de Nazaret estaba vivo. Pero también en ese momento, él tuvo que reconocer que era un pecador perdido y que estaba en peligro del juicio de Dios. Si Jesús es el Mesías y si su mensaje es yo he muerto en la cruz para que todo el mundo pueda tener la salvación y solamente es por la fe puesta en mí, no en los sacrificios del antiguo pacto, no en lo que hicieron los judíos antes, sino es la fe puesta en mí, pues él tuvo que reconocer que no tiene sus pecados perdonados, que es un pobre pecador como cualquier otro hombre, no es el fariseo de los fariseos en ese momento, ahora es un pobre pecador en peligro del juicio de Dios. Saulo pensó que había estado sirviendo a Dios cuando en realidad había estado persiguiendo al mismo Mesías. El hombre que es Dios, que vino del cielo a la tierra para morir, no solamente por todo el mundo, porque eso es muy bonito pensar así, pero por él, por Saulo. Medido por la santidad de Jesucristo, las buenas obras de Saulo y la justicia propia legalista parecían trapos sucios.
tenemos que recordar que Saulo sabía muy bien la Biblia. Él conoce muy bien las profecías, los profetas. Ha leído la Biblia, el Pentateuco, los profetas muchísimas veces en su vida. Entonces, él sabía bien lo que dice Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo tuvo que reconocer que si es un pobre pecador, que no es el fariseo de los fariseos, haciendo la voluntad de Dios en su vida, si no es el hombre más piadoso, si eso no cuenta para nada, pues él está en peligro del juicio de Dios. Y que todo lo que ha hecho por su vida, a lo largo de toda su vida, son como trapos sucios. Todos sus valores cambiaron. Filipenses 3, versículos 6 a 8. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él cambió todos sus valores por ese momento. Por el momento en que conoció a Jesucristo, el Mesías, ese Jesús de Nazaret, en el camino hacia Damasco. Era una persona nueva porque confiaba no en lo que hizo él, sino en lo que Jesús le dijo en el camino hacia Damasco. Saulo es un ejemplo de cualquier persona, ¿no? Que normalmente pensamos que somos alguien y que tenemos todas esas cosas que hacemos en la vida que realmente merecemos la salvación. Merecemos el perdón del pecado. Merecemos esto. Es lo que pensamos antes que nuestra salvación, ¿no? Que somos buenas personas porque asistimos en una iglesia o que no tratamos mal con otras personas, a otras personas. Pero eso no importa a Dios, porque Él mide a nosotros, Él ve a nosotros no según nuestra justicia, sino según la justicia de Jesús. Entonces, Saulo conoció a Jesucristo, el Jesús de Nazaret, en este camino y cambió su vida. Pero también conoció a Ananías. Ananías es un hombre interesante en la Biblia, no tenemos muchísima información sobre él, pero sabemos que es un hombre de Damasco, un judío, creyente, dice que es un discípulo, que vamos a ver más adelante en el versículo 10, que es un discípulo del Señor. Entonces no sabemos exactamente cuándo conoció al Señor, debe ser en el ministerio de Jesús, cuando él tuvo el primer contacto con Jesús. Pero quiero notar algunas cosas acerca de este hombre, 3 cosas en concretas. Que Ananías estaba dispuesto. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Tenemos que reconocer una cosa. Cuando Dios llama a nosotros, cuando Dios dice a nosotros algo, no estamos hablando de una voz alta, sino en nuestros corazones, nuestra conciencia, a través de su Espíritu Santo. La única respuesta correcta es esa.
heme aquí, Señor. Que implica que estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que reconocer que Ananías estaba haciendo su vida normal. Estaba trabajando, estaba sirviendo a Dios en una forma u otra, porque sabemos que Dios no busca una persona que no está sirviendo a Él, sino Él busca una persona que está involucrado en su obra. Es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Dios siempre escoge a las personas que están involucrados en su obra. Pero Él podía decir, pues, no quiero dar respuesta a Dios porque tengo muchas cosas. Tengo el día de mañana muy ajetreado, ¿no? Tengo el día de mañana muy liado de cosas, no tengo tiempo para contestar a Dios porque... Y puede poner cualquier cosa ahí. Pero su respuesta era, heme aquí, Señor. Es como decir en el lenguaje de hoy, pues, ¿qué quieres? ¿O qué pasa? O, sí, simplemente. Es decir, que él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le va a decir. Pero después de escuchar lo que Dios quería que él haga con su vida, en este momento, vemos a él también no solamente dispuesto, sino que él estaba preocupado. Vamos a leer versículos 11 a 16. Y el Señor le dijo, levántate, vale, eso es fácil, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí él ora. Vale. La primera cosa, levántate y salir por la calle y ir a una casa, está bien. Pero luego él pone el detalle, o la detalle, de que hay un ser, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, y vamos a ver lo que es la queja de Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Entonces vemos a él preocupado, que él ha escuchado el testimonio de este hombre, o lo que este hombre estaba haciendo en Damasco, que él vino a Damasco para buscar a los que son del camino, para llevarles a Jerusalén, para ponerlos en la cárcel. Y luego vemos la respuesta del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues vemos a Ananías dispuesto a salir, dispuesto a hacer lo que él tiene que hacer, dispuesto a dar la respuesta, que heme aquí, Señor, tú eres mi Dios, yo voy a hacer lo que me pides. Y luego Dios le dice, pues, lo que quiero es que salgas para hablar y ayudar a este hombre que era el perseguidor de la iglesia, de los creyentes, que vino aquí para llevarte preso a Jerusalén, pero ahora conoce a mí. Ahora está orando, ahora está en la casa de Judas, orando, esperando, porque él sabía, porque le he dado una visión que un hombre viene a él, se llama Ananías, que va a reponer su visión, su vista, y luego yo voy a explicarle todo lo que tiene que pasar por ser un servidor mío. Entonces,
vemos también que Ananías fue obediente. No solamente dispuesto, no solamente preocupado, la preocupación no es algo malo. Pensamos muchas veces que la preocupación en la vida de un creyente es algo malo. Pero no debemos dejar la preocupación dirigirnos. La preocupación es bueno en nuestras vidas porque nos da un momento de pausa para decir, pues, vamos a ver. ¿Eso es realmente lo que quieres, Dios? Y luego cuando Él dice que sí, pues seguimos adelante, no importa lo que es la preocupación. Y vemos a Él así, que no fue solamente preocupado, sino también que fue obediente cuando Dios dijo, pues eso es lo que tienes que hacer. Versículos 17 a 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como esquemas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías no dejó a su preocupación dirigir su vida. Él dejó a Dios Todopoderoso, que está en control de todo, dirigir su vida. Aunque estaba preocupado, aunque tenía un poco de miedo, aunque no sabía exactamente cómo va a salir esa situación, él obedeció. Él obedeció sabiendo que su Dios, el Todopoderoso, está con él. Y vemos esa imagen tan bonita de un hombre que era perseguidor de la iglesia, que era fariseo de los fariseos, que ahora estaba en compañerismo con los creyentes. Tenemos que recordar que los creyentes en Damasco eran las personas que Saulo estaba buscando para llevarles a Jerusalén y para ponerlos presos en la cárcel. Pero ahora está comiendo, pasando tiempo con estos hermanos en el Señor. Esto cambió su vida, porque vemos Saulo dar gracia y misericordia más adelante, o vamos a ver Pablo dar gracia y misericordia a gente que no merece la gracia y misericordia más adelante en su ministerio. Pero también conoció la oposición. Saulo también conoció la oposición. Vamos a leer versículos 20 a 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Tenemos que recordar que Saulo pidió papeles, autorización, no autoridad, para ir a Damasco, para entrar en la ciudad, coger los creyentes, para llevarles a Jerusalén, para ponerlos presos en la cárcel. Y ahora, el Saulo, no es Pablo todavía, el Saulo ahora está predicando el mensaje de Cristo en, ¿dónde? Las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él estaba diciendo con su propia palabra, con sus propios pensamientos a estos judíos que Jesús es el Mesías. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más
se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Tenemos que entender esa situación. El hombre, el perseguidor de la iglesia, vino a Damasco para llevar a estos creyentes presos a Jerusalén. Ya está predicando en las sinagogas, y los judíos que estaban ahí estaban, como dice las Escrituras, estaban atónitos, pensando, ¿eso no es el mismo hombre que vino a nosotros para ayudarnos a quitar esos creyentes de nuestra ciudad, para llevarles a Jerusalén de vuelta, para que puedan estar encarcelados ahí? Y ahora están enfadados, que quieren matar al Saulo. Saulo inmediatamente comenzó a proclamar a Cristo que había perseguido, declarando con valentía que Jesús es el Hijo de Dios. Es el mensaje por el cual mataron a Jesús. Ese es el único lugar en Hechos donde encuentras este título de Jesús, pero Pablo lo usó más adelante en sus epístolas al menos de 15 veces en todas las epístolas. Jesús, el Hijo de Dios. Fue un énfasis importante en su ministerio. El cambio dramático en la vida de Saulo fue una fuente de asombro para los judíos en Damasco. El testimonio de cada creyente nuevo de Cristo debe comenzar, justo donde está. Así que Saulo comenzó su ministerio en Damasco. ¿Sabes lo que pasa muchas veces para nosotros? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, queremos esperar de hablar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero ¿sabes una cosa? Debemos empezar directamente a hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es impactante para los oidores. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A lo largo de su vida, el gran apóstol Pablo fue odiado, cazado por hombres y conspirado tanto por judíos como por gentiles. Era un hombre que no tenía ningún lugar para descansar. 2 Corintios 11:26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Pablo está hablando a los judíos, los que son de su sangre, ¿no? Peligros de los gentiles, los que no son de su sangre. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. E incluso en las propias iglesias de Cristo había gente que estaban en contra de Pablo. Mientras lees el libro de Hechos, ves cómo aumenta la oposición y la persecución de la iglesia hasta que el apóstol Pablo termina prisionero en Roma. Pero lo consideraba un privilegio sufrir por Cristo. Y nosotros también deberíamos considerarlo un privilegio. Según Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Santiago 1:2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Saulo en ese momento, aunque estaba predicando el mensaje de Jesús de Nazaret, que es el Mesías, que Él murió por los demás, Él sabía quién era la oposición. Él conoció la oposición porque Él era parte de ellos y que también estaba experimentando de primera mano cómo es la persecución. Porque estos creyentes en Damasco tuvieron que cogerle, guardarle en un piso y bajarle del muro en una canasta para escapar, porque había guardia en las puertas, buscando a Saulo para matarle. Él sabía lo que era la persecución y él sabía lo que van a hacer a él por haber convertido a Jesús. Y el último encuentro que vemos aquí es que Saulo también conoció a los creyentes de Jerusalén. Tenemos que recordar que él va a volver a Jerusalén a la gente que empezó a perseguir. Su persecución de la iglesia empezó en esa ciudad. Hubo 2 etapas de la experiencia de Saulo con la iglesia en Jerusalén. Cuando él llegó, fue rechazado al principio. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Me encanta esto. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ellos están actuando como Ananías, ¿no? Recordamos este hombre. Él estaba buscando a nosotros para matarnos. Él mató a Esteban, no personalmente, pero él estaba ahí consciente de lo que estaban haciendo los hombres, guardando su ropa, sus chaquetas. Y ahora dice que es creyente. No vamos a caernos en ese... ¿qué es la palabra? No me sale. El engaño, eso es lo que estaba buscando. Al principio los creyentes en la iglesia de Jerusalén le tenían miedo. No le aceptarían. Probablemente pensaron que su nueva actitud de amistad era solo un truco para entrar en su comunidad y poder arrestarlos. Su actitud nos parece extraña. Esa iglesia, su actitud de esas creyentes nos parece extraña, porque seguramente los santos de Damasco habían avisado a la iglesia en Jerusalén que Saulo se había convertido y ahora estaba predicando la palabra de Dios, porque tenemos que recordar, no nos dice aquí, pero tenemos que entender que entre Damasco y Jerusalén hay 3 años de tiempo, y podemos hablar de eso más adelante. Si alguien tiene una pregunta. Eso es el momento en que Pablo, de su propio testimonio, dice que Dios le llevó a Arabia y le enseñó lo que es el Evangelio, le enseñó lo que es la iglesia, toda su enseñanza como judío ya entendía lo que Dios estaba diciendo a través de los profetas. Quizás la desaparición de Saulo después de salir de Damasco, durante casi 3 años, cuando entró en Arabia, dio un aire de, podemos decir, sospecha, ¿no? Un aire de, ¿cómo podemos creer que este hombre es creyente? ¿Cómo podemos decir que ese hombre es un hermano? Aunque hemos escuchado de la iglesia en Damasco que tuvieron que bajar a Saulo en una canasta porque estaba predicando el mensaje de Jesús, pero estaba así, con un poco de sospecha, ¿no? ¿Dónde estaba esos 3 años? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había esperado tanto para contactarse con los ancianos en Jerusalén? ¿Por qué estaba esperando? Además, ¿qué derecho tenía de llamarse apóstol cuando no había sido seleccionado por Jesucristo?
otras preguntas que tuvieron la iglesia. Hubo muchas preguntas sin respuestas que ayudaron a crear una atmósfera de sospecha y miedo cuando estaban pensando en Saulo. Entonces al principio fue rechazado, pero luego fue aceptado. Versículo 27 a 31, perdón. Entonces Bernabé, que es interesante que Bernabé vino en ese escenario ahora mismo, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y ahora han recibido a Saulo. ¿Por qué? Porque Dios usó otro hombre para venir, para decir, pues ya conozco la historia, conozco lo que pasó, entonces vamos a recibir este hombre. Y estaba con ellos y entraba y salía. Y hablaba, perdón, denodadamente, ¿no? Es como decir esa palabra. En el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, por estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fue Bernabé quien ayudó a la iglesia de Jerusalén a aceptar a este hombre Saulo, este perseguidor antiguo de la iglesia, pero ahora es un predicador de Dios. Bernabé tomó a Saulo, lo llevó a los líderes de la iglesia en Jerusalén y los convenció de que Saulo era creyente y apóstol elegido de Jesús. De hecho, había visto a Cristo resucitado. ¿Dónde? En el camino hacia Damasco. Empezó Pablo a predicar a Cristo audazmente en Jerusalén. Al conocer a estos hombres en Jerusalén, vemos unas relaciones fuertes empezando en la vida de Saulo, que va a ser Pablo. Aunque Pablo y Pedro más adelante van a tener sus choques, ¿no? Sus discusiones. Vemos que a través o incluso dentro de esas discusiones vemos una amistad que nunca va a fallar. Vemos hombres que van a ser involucrados en el ministerio de Pablo, que salen de la iglesia en Jerusalén. Al conocer a ellos, cambió su vida. Fue un tiempo, después de esto, un tiempo de paz para las iglesias, pero no un tiempo de complacencia, como muchas veces pensamos, ya que crecieron tanto espiritual como numéricamente. Aprovecharon la oportunidad de reparar y fortalecer sus velas antes que la próxima tormenta comenzara a soplar. La puerta de la fe se había abierto a los judíos en Hechos capítulo 2 y a los samaritanos en capítulo 8, y pronto se abriría a los gentiles en Hechos capítulo 10. Saulo se ha salido de la escena en ese momento y Pedro ahora regrese, porque hasta el capítulo 9 estuvimos enfocándonos en Pedro, ¿no? Y ahora vamos a volver a mirar a lo que está haciendo Pedro en su ministerio. Pronto Pedro, después de enfocarnos un capítulo más en Pedro, Pedro saldrá de la escena en Hechos y Pablo llenará las páginas de este libro. Dios cambia sus obreros
pero su obra continúa. Y tú y yo tengamos el privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo hoy día. Yo no sé dónde estás en tu, podemos decir, vida espiritual. Puede ser que tú estás aquí y no eres creyente. Tú eres como Saulo. Realmente no entiendes lo que significa la Biblia. Tú estás intentando hacer cosas pensando que estás haciendo bien, pero realmente no estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no puedes entender lo que Él dice en su palabra hasta que confías en su Hijo Jesucristo que Él mandó para morir por nosotros. O puede ser que tú estás aquí y Dios tiene algo especial para ti. Dios te ha llamado a hacer algo, pero no como Ananías estás ahí en la preocupación. Y estás dejando la preocupación en tu vida dirigirte. Estás dejando la preocupación y el miedo de lo que Dios te está llamando a hacer pararte donde estás. Yo no sé dónde estás, pero yo sé que Dios tiene algo especial para ti. Y solamente tú y Dios conocéis lo que es. Yo no puedo decir, pues, Ramón, tú vas a hacer esto. Yo no tengo ese poder. Yo no puedo poner mi mano para decir, pues, tú vas a hacer esto en la obra de Dios. Pero yo no sé lo que Dios quiere, pero lo sé que Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y no te quedas ahí paralizado por el miedo de lo que Él te está llamando a hacer. Y eso es lo que vemos, no solamente en Ananías, sino también en la iglesia en Jerusalén. Muchas veces cuando vienen otras personas a nuestra iglesia, creo que en nuestra iglesia no hacemos esto así porque realmente acogemos a todo el mundo, ¿no? Pero lo que sería el peligro es que al principio rechazamos por el desconocimiento, ¿no? Y luego recibimos. Pero sería mucho más bonito si esa iglesia hubiera sido así, acogedora, diciendo pues, hemos escuchado lo que hiciste en Damasco, lo que pasó en ese camino y sabemos que tú eres un hermano nuestro, pues adelante, entra y vamos a tener compañerismo. ¿Podemos imaginar lo que Dios podía hacer al principio si esa iglesia hubiera sido más así? La predicación puede ser mucho más fuerte. El testimonio predicado mucho más veces. No tuvieron que pararse ahí para tomar tiempo para distinguir y dejar a Bernabé entrar y explicar lo que estaba pasando. Yo no sé. Yo sé que Dios tiene algo grande planeado para este pueblo y para esta iglesia. No estoy diciendo esto orgullosamente, lo digo porque lo siento. Siento la lucha espiritual, siento la batalla, lo veo en cada una de nuestras vidas. Y es una cosa diferente en cada persona. Pero ¿sabes lo que va a pasar en una semana? Vamos a celebrar nuestro 4º aniversario. Y estamos esperando que Dios va a hacer algo grande. No dejamos el miedo pararnos donde estamos. Nosotros, nuestra forma de recibir la gente, nuestra actitud, la forma en que tratamos el uno con el otro, puede cambiar todo para una persona. La forma que hablamos entre hermanos puede mostrar a esas personas que somos diferentes y que quieren lo que tenemos nosotros, que es Jesucristo. Pero si no estamos actuando como es digno del Evangelio, pues no van a verlo. Y nosotros podemos ser un obstáculo. Yo no sé dónde estás.
Solamente tú y Dios podéis saber esto. Pero mi deseo es que tú dejes el Espíritu Santo tener libertad en tu vida, si eres creyente, para cambiarte a través de las relaciones en tu vida, a través de las situaciones en tu vida, para que Él pueda usar tu testimonio. Y si no eres creyente aquí, pues como has visto hoy, que hasta el perseguidor de Dios mismo, Él puede salvar a todos. No solamente a los que están en iglesias, los que están haciendo bien, incluso los que están matando a los creyentes, los seguidores de Cristo. Vamos a orar. Padre, sea gracias por